Queridos amigos, por aquí seguimos en el Centro Cultural Juan Rulfo, en la Alcaldía Benito Juárez. Estamos cerrando un ciclo de tres días hablando sobre violencia vicaria, y qué mejor que cerrarlo con alguien impresionante. De verdad, yo me declaro fan de la magistrada María de los Ángeles Rojano Zabalza. Nos dejó un tema muy caliente, pero tocó puntos muy precisos, incluso para los juristas, para los postulantes, para todo mundo. Les vamos a compartir toda la entrevista, pero yo me quedo con este último minuto para cerrar y clausurar. De verdad, doctora, un gusto escuchar de usted, de alguien que con bolitas y palitos nos enseña y nos dice, nos cuenta cuál es la realidad de la violencia vicaria. Gracias. Doctora Adeli, muchas gracias por estar con usted. Muchas gracias a la doctora Ivette Negrete. Gracias precisamente a nuestra institución que nos permitió, a nuestra Benito Juárez, gran alcaldía, donde tenemos la oportunidad de vivir y compartir esta primera, dijéramos nosotros, apertura o puerta de un foro, en donde se habla de la violencia vicaria. La violencia que acontece precisamente con esa agresión que tienen quienes, padres o madres, y que utilizan a los menores para agredir al otro, diferencia de alineación parental, pero que debemos de entender que la violencia y su clasificación tiene que quedar independiente de lo que es la violencia vicaria, que es cómo y de qué manera puede responsabilizarse un padre o madre respecto de la conducta que puede tener en relación con sus hijos para lastimar a su cónyuge. Es importante esa relación vinculativa familiar, en donde en muchas ocasiones incluso ya no está ese padre o madre, pero que quedan esos, dijéramos, abuelos, que incluso utilizan a los niños para agredir a esa madre o padre viviente. Tenemos que analizar congruentemente los hechos, hacer una argumentación idónea, sencilla y clara, para que quede plasmado lo que aconteció. Unirlo a nuestros elementos de prueba suficientes para persuadir al juez. Recordar que es importante nosotros acreditar, pero sobre todo tener el conocimiento del derecho. Las figuras jurídicas, no confundir con algunos tecnicismos, sino ser precisos y aportar esos elementos convincentes que son idóneos, pertinentes, suficientes y concretos para dar una verdad que es necesaria, conducir a la justicia y al derecho, pero principalmente a nuestra sociedad, a un mundo mejor, sin violencia, sobre todo en nuestro núcleo familiar. Hacer crecer ese conocimiento, estudio y preocupación de ser padres, pero principalmente de ayudar a evitar una violencia en el hogar y una violencia social, violencia que solamente nosotros podemos limitar y apartar con un mundo mejor. Muchas gracias a ustedes por permitirme hablar. Al contrario, perdón que la interrumpa, magistrada, el Poder Judicial se vería de alguna forma auxiliado si los postulantes, los abogados, los familiares, los ministerios públicos pusieran énfasis, pusieran atención y se decidieran a aprender un poquito más sobre este tipo de violencia. Eso es lo que exhortábamos el día de hoy. Que es cierto, tenemos diversiones, tenemos medios digitales y avances, pero la preocupación y estudio del derecho debe ser primordial para entender esa protección que tenemos, las obligaciones que debemos de cumplir, pero sobre todo los derechos que podemos enarbolar para nosotros y para nuestros hijos, principalmente esos menores que en ocasiones son los más lastimados cuando hay violencia, cuando hay diferencias y cuando hay agresiones entre madres, padres y sobre todo en nuestro, dijéramos, hogar, que debería de ser de protección y cuidado para todos. Algo que me llamó la atención, doctora, fue la intervención vía chat, vía remota, de una diputada que concuerdo con mucho de lo que dijo, porque no podemos llegar a sesgar la violencia vicaria solamente hacia un feminismo. Estaríamos incurriendo en desbalancear, en desequilibrar lo que necesita la sociedad.
dejando atrás a los hombres, porque también sufren violencia los hombres. Así es, aquí tenemos que buscar ese equilibrio, esa igualdad, esa oportunidad procesal en donde las dos partes tienen que tener la misma tolerancia, pero también la misma oportunidad para exponer sus necesidades. Que género, hablamos de ambos. Y que si bien es cierto ha sido protegida la mujer, ha sido por esa vulneración y ataque que ha tenido a través de los años, pero no es la única que ha sufrido esas vejaciones. También tenemos varones y la protección debe de ser precisamente para ambos, que deben de integrar una conjunción. Y yo diría, no nada más hombres y mujeres, sino personas que integramos un hogar, en donde no tiene que haber diferenciación, ni discriminación, ni tampoco tener una condición exclusiva, porque eso también incurriría en una discriminatoria, sino al contrario, todos en inclusión, buscando el bienestar, repito, de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra sociedad y de nuestras instituciones. Hablar con nuestros juzgadores con una verdad que sea de credibilidad, no malintencionada, sino con una veracidad plena que podamos confiar. Que la cultura jurídica se transforme y que seamos cada día más certeros, más seguros y que tengamos nuestro debido proceso precisamente ajustado a una realidad jurídica y no solo tendenciosa. En una época donde el Poder Judicial está en tela de juicio, ¿cómo puede ayudar la sociedad al mismo Poder Judicial cuando toma su responsabilidad en temas tan importantes como la violencia dentro de una familia? Yo creo que lo más importante es precisamente nuestra actuación. Los perfiles que tenemos, la idoneidad, el trabajo, las sentencias, las resoluciones y sobre todo la credibilidad que debemos de tener de nuestros ciudadanos en nuestro actuar. Todos vamos de manera conjunta, pero reitero, no solo es el juzgador, no solo es el ámbito judicial, somos todos los que intervenimos en esta maquinaria que debemos de tener una mejor conducta, sobre todo de pulcritud, ética y valorativa, valores personales y valores generales para podernos conducir mejor. Pues agradecemos mucho a la doctora Ivette Miriam Negrete García, que es la CEO y la directora de Consolidación Internacional de Abogados. De verdad, un gusto, porque es ella quien es la precursora y es quien la trae a usted, y le agradecemos enormemente. Igualmente a la Alcaldía Benito Juárez, porque es punta de lanza en temas tan importantes, no solamente para la Ciudad de México, para el país y para Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar y cuentan con nosotros para el mejor trabajo de todos y cada uno de los ciudadanos, de nuestras instituciones y sobre todo de nuestra justicia y derecho. Muchas gracias. Pues queridos amigos, muchas gracias para SDP Noticias, para el canal de Divagante, para el grupo Criminogénesis. Soy Delia Linares. Gracias, doctora. Un placer, un honor, un orgullo tener magistradas como usted. Gracias, Delia. Muchas gracias a todos y a tu institución principalmente por esta oportunidad.